¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del séptimo grado? Hoy en matemática estaremos viendo propiedades de la potenciación con números enteros y fraccionarios. Aquí tenemos una potenciación de números enteros y fraccionarios, una información básica que debemos de conocer. La potenciación de números enteros. Aquí nos dice una potencia es un producto de varios factores iguales. Acá tenemos a elevado a la n. Esto es igual a multiplicar o equivale a multiplicar la base, en este caso la letra A es la base y la N es el exponente. Multiplicar la base tantas veces como me indica el exponente. Por ejemplo, acá tenemos A por A por A. No nos dice cuántas veces, por lo tanto sería N veces. Potenciación de números fraccionarios. Para elevar una fracción a una potencia se eleva tanto el numerador como el denominador al exponente. Por ejemplo, acá tenemos a sobre b elevado a la n. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador debemos de elevar al exponente. Aquí tenemos unos ejemplos. Acá tenemos 2 elevado a la quinta es igual a 32. Esto equivale a multiplicar 5 veces 2. Esto significa multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Esto me va a dar entonces 32. Esto significa entonces la potencia que tenemos aquí, 2 a la quinta. Este 32 es el valor que nos da. Resulta de multiplicar entonces la base 5 veces. La base aquí es 2 y el exponente es 5. Por eso aquí multiplicamos 5 veces 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2 son 8. 8 por 2 son 16 y 16 por 2 son 32. Esto ocurre también en, cuando se trata de fracciones. Aquí tenemos 2 sobre 3 elevado a la cuarta. Se distribuye entonces 2 elevado a la cuarta y 3 elevado a la cuarta. 2 a la cuarta equivale a multiplicar 4 veces 2, que son 16. No confundir en multiplicar 2 por 4, porque 2 por 4 son 8 nada más. Debo de multiplicar entonces 4 veces 2, que me va a dar 16, y aquí 4 veces 3, que me da 81. Esto es entonces 16 sobre 81. También tenemos que tener en cuenta que la base, que tenemos la base, es el número que se multiplica por sí mismo las veces que indica el exponente. En el ejemplo que hicimos anteriormente, la base es 2 en esto. El exponente indica el número de veces que se debe multiplicar por sí misma la base, se lo coloca en la parte superior derecha de la base. En el ejemplo A, el exponente es 5, que tenemos aquí 2 a la quinta. El 5 es el exponente, es decir, se debe multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. Y la potencia es el producto o el resultado de la potenciación. En el ejemplo A, la potencia de 2 elevado a la quinta potencia es igual a 32. Entonces, para cualquier base A de número entero, por ejemplo, si yo tengo A elevado a la primera, es nuevamente la base. Y si tengo A elevado a la 0 o cualquier número elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Aquí tenemos unas actividades de inicio. Me dice aplico las propiedades de la potenciación de números enteros y calcula. Aquí en el punto A tenemos menos 3 elevado al cuadrado por menos 3 elevado al cubo por menos 3 elevado a la 0. Aquí podemos ver que las bases son todos iguales, menos 3 y menos 3. En ese caso se vuelve a colocar la base, que sería menos 3. Esto volvemos a colocar aquí, menos 3. Y cuando se trata de una multiplicación, los exponentes debemos de sumar. O sea que debo de sumar este 2 más este 3 más este 0 que está aquí. Entonces vamos a sumar ahí. Sería 2 más 3 son 5 y 5 más 0 me va a dar nuevamente 5. Eso debo de elevar aquí a la quinta potencia. Entonces esto me va a dar menos 3
a la quinta. Y esto debo de desarrollar. Esto significa multiplicar menos 3 5 veces. Si yo multiplico menos 3 5 veces, me va a dar 243. Entonces eso pueden hacer un cálculo ustedes. Multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Otra cosa muy importante, cuando la base es negativa y está elevado a un exponente impar, la potencia debe ser negativa. Aquí entonces le colocamos un signo negativo. Sin embargo, si la base es negativa y tenemos un exponente par, en ese caso aquí va a ser de signo positivo. Aquí tenemos una división. También vemos que las bases son iguales, por lo tanto nuevamente colocamos la misma base, que sería menos 5, y cuando se trata de una división restamos los exponentes. 3, este 3 que está aquí y este 2 que está aquí, debo de restar. 3 menos 2 me va a dar 1. Entonces esto sería menos 5 elevado a la primera potencia. Esto me va a dar el mismo valor, o sea que me va a dar aquí menos 5. Aquí tenemos 8 al cuadrado elevado nuevamente a la cuarta. Entonces, para elevar una potencia a otra potencia, lo que hacemos es colocar la base, que es 8, y multiplicar este 2 por este 4. 2 por 4 me va a dar 8. Esto sería entonces 8 a la octava. Entonces multiplicamos 8 veces 8. Esto al desarrollar me da un valor de 16.777.216. Entonces esto es el resultado, o resulta de multiplicar 8 veces 8. Después nos dice: identifico la afirmación incorrecta y marca con una X. Entonces lo que está mal debemos de marcar. En el punto A nos dice: elevar una fracción al cuadrado y luego al cubo es equivalente a elevar la fracción al cubo y después elevarla al cuadrado. Esto está bien, es lo mismo que decir, si yo por ejemplo tengo un medio y esto elevo al cuadrado y nuevamente esto elevo al cubo de esta forma. Aquí lo que hacemos es lo siguiente: esto colocamos un medio y lo que se hace aquí es multiplicar este 2 por este 3 que está aquí. 2 por 3 son 6, sería a la sexta. Y es lo mismo que hacer de esta manera. Por decir así, si yo tengo aquí la misma expresión, un medio, pero en este caso aquí elevo al cubo y aquí elevo al cuadrado. Es la misma expresión, pero aquí cambiamos. Esto es lo mismo. Se copia la base y se multiplica. 3 por 2 son 6. Y vemos aquí que resulta lo mismo. Entonces está bien esto. En el punto B nos dice: el producto de potencias de igual base es una potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Esto está mal, entonces esto vamos a marcar con una X, porque aquí me dice: el producto de potencias de igual base es una potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Y en un producto de igual base sumamos los exponentes. En el punto C, para elevar una fracción a la sexta potencia, se indica colocando el numerador y el denominador el exponente 6. Esto está correcto. En el punto 4 me dice: aplico las propiedades de la potenciación de números fraccionarios y calculo. Aquí tenemos en el punto A 4 tercios elevado a la menos 4 por 4 tercios elevado a la menos 3 por 4 tercios elevado a la décima. Por lo tanto, aquí vemos que las bases son iguales, por lo tanto volvemos a colocar las bases, o la base en este caso, que es 4 sobre 3.
Y en una multiplicación lo que hacíamos es sumar los exponentes. En este caso, menos 4 y menos 3 son signos iguales. Vamos a sumar, que me va a dar menos 7. Estos dos, esto y esto me va a dar aquí menos 7. Más 10, en este caso porque tiene signo negativo, se resta. 10 menos 7 que me va a dar 3. Por lo tanto, esto va a ser aquí exponente 3. Y aquí vamos a desarrollar 4 elevado al cubo. Debo de multiplicar 3 veces 4 que me va a dar 64. Y aquí debo de multiplicar 3 veces 3 que me va a dar 27. Si esto quiero pasar a fracción mixta, lo puedo hacer. En un cálculo auxiliar puedo dividir 64 dividido 27. Entonces aquí sería 2. 2 por 27 son 54. Restamos esto. 64 menos 54 me va a dar 10. Entonces esto puedo colocar. Este 2 es la parte entera, que sería aquí. Este 10 se va como numerador y el 27 va como denominador. Y ahí tenemos en fracción mixta. Después tenemos el punto B. 3 quintos elevado a la sexta dividido 3 quintos elevado al cubo. En una división lo que hacemos es colocar la misma base y restar los exponentes. Entonces colocamos aquí 3 quintos y debo de restar los exponentes. 6 menos 3 que me va a dar 3. Entonces aquí sería al cubo. Y esto va a ser 3 al cubo. Debo de multiplicar 3 veces 3, que me va a dar 27. No confundir 3 por 3. 3 por 3 es 9 nomás. Debe ser multiplicar 3 veces 3. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Aquí la misma cosa. Este 5 debo de multiplicar 3 veces. 5 por 5 me va a dar 25 y 25 por 5 es 125. Después aquí tenemos una fracción elevado a una potencia y nuevamente elevado a otra potencia. Aquí lo que hacemos es colocar un séptimo y se multiplica este 2 con este 4. 2 por 4 que me va a dar 8. Esto va a ser igual 1 a la octava, que me va a dar nuevamente 1, dividido 7 a la octava significa multiplicar 8 veces 7. Esto me va a dar un valor de 5.764.801. Resuelvo las siguientes situaciones problemáticas. En uno de los dos pisos del edificio vive Cintia con su hija María Betania. A esta le encanta usar collares y como dispone de cajones para guardarlos, lo ha hecho de la siguiente manera. Guarda 5 collares en una bolsa. Eso anotamos aquí en los datos. 5 collares en una bolsa entonces. Después, cada 5 bolsas en una caja. Aquí tenemos 5 bolsas en una caja. Y cada 5 cajas en un cajón. Y tiene 5 cajones con collares. La pregunta es, ¿cuántos collares tiene? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es solamente elevar, como tiene 5 collares y lo están guardando en 5 bolsas, 5 cajas y tiene 5 cajones, esto sería entonces elevado a 5 a la cuarta. Esto resulta multiplicar 4 veces 5. Entonces 5 por 5 por 5 por 5, esto me da un valor de 625. Lo que hacemos aquí es multiplicar 5 por 5 por 5 por 5. Esto me da un valor de 625. Entonces tiene 625 collares. En el problema número 2 nos dice cuál es el área de un cuadrado si los lados miden
5 décimos de metros, ¿verdad? Entonces tenemos los datos, me pide hallar el área y el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por lo tanto, el área va a ser igual a L, que es 5 sobre 10. Esto debo de elevar al cuadrado. Por lo tanto, aquí va a ser el área, va a ser igual. Acá puedo simplificar primeramente si quiero. Aquí 5 dividido 5 me va a dar 1 y 10 dividido 5 me va a dar 2. Esto me va a quedar entonces un medio. Esto elevo al cuadrado. Por lo tanto, aquí el área va a ser igual a 1 al cuadrado. 1 por 1 me va a dar 1. Y 2 al cuadrado, 2 por 2 me va a dar 4. Esto sería en metros cuadrados. Entonces aquí la respuesta sería el área, en este caso, un cuarto metros cuadrados es el área del cuadrado. Es el área. Aquí en el punto 3 me dice si en cada arista del cubo grande hay 3 cubos pequeños, como se muestra en la figura. ¿De cuántos cubitos está compuesto el cubo grande? Aquí tenemos nuestra figura. Entonces ahí podemos observar que en cada arista hay 3 cubos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y yo necesito saber el total. Por lo tanto, debo de elevar 3 al cubo. Esto aquí sería entonces 3 elevado al cubo. Esto es 3 por 3 por 3. Esto me va a dar 27. Por lo tanto, aquí la respuesta sería de 27 cubitos está compuesto el cubo grande.